Hola, ¿qué tal? En esta ocasión lo que vamos a hacer es seguir una serie de videos donde se van a generar diferentes tipos de estilos de símbolos para capas vectoriales de una carta 1 a 50.000. Vamos a comenzar desde estilos muy simples hasta estilos relacionados con expresiones SQL dentro del entorno de QGIS. Para este punto en particular, la tarea del usuario en un SIG es expresar correctamente la información cartográfica y los datos espaciales, para que el usuario final pueda entender lo que se pretende expresar en esta ocasión. Sin embargo, ocurre algo no deseable, y es que cuando uno carga los datos espaciales dentro de un programa de tipo SIG, como es el QGIS, los estilos no van a ser los correctos. Y lo observamos con la carta topográfica de Toluca, que en este momento se muestra en pantalla. Observen que tan solo son 9 capas las que estamos representando, que no tienen un estilo definido, es decir, es un estilo que se ha asignado de manera aleatoria y no contempla todas las capas vectoriales de la carta. Entonces, sí alcanzamos a percibir algunas características importantes, como puede ser el área urbana o las curvas de nivel. Sin embargo, aún así deja mucho que desear la representación cartográfica. Entonces, nuestra tarea es dejar correctamente esta visualización para el usuario final. Como objetivo es generar diferentes tipos de estilos de símbolos para las capas vectoriales que yo previamente he seleccionado de una carta topográfica escala 1 a 50.000, que es la de Toluca. Estas capas han sido seleccionadas estratégicamente para poder hacer diferentes tipos de estilos, desde los más simples hasta los más complejos que ya requieren expresiones SQL. Esos son los que yo considero esenciales para una representación cartográfica en este punto en particular. Dentro de los materiales podemos decir que solo necesitamos dos elementos. Uno de ellos es el conjunto de capas vectoriales de la carta topográfica y en segunda instancia un catálogo de símbolos de INEGI que nos va a ir marcando cómo deben de ir los símbolos. En este caso nos vamos a acotar a este catálogo, ya que es una representación correcta para la escala a la cual estamos trabajando. Dentro del procedimiento en primera instancia tenemos que saber cuál es la clave de la carta topográfica de Toluca, y para ello vamos a utilizar el mapa digital y consultar las claves con el fraccionamiento de las cartas 1 a 50.000. En segunda instancia, vamos a descargar los datos dentro del portal de INEGI ya con la clave de la carta definida previamente. Una vez descargada esta información, es importante ordenarla en una carpeta. No vamos a utilizar todas las capas vectoriales, solo vamos a utilizar 9, entonces esas 9 capas las vamos a colocar en una sola carpeta y con ellas vamos a estar trabajando. Estas mismas capas las vamos a cargar dentro de QGIS, las vamos a organizar dentro del panel de capas y vamos a consultar posteriormente el catálogo de símbolos, entenderlo, saber qué es lo que pretende decirnos para poder asignar correctamente el estilo de símbolos a cada uno de estos datos espaciales. Se asignará el símbolo correcto a cada una de las capas y finalmente haremos una visualización previa a escala 1 a 50.000 de cómo es que se vería la información. Bien, entonces comencemos con la serie de videos. Dentro del mapa digital nos vamos a agregar otras capas de información que está en la esquina inferior derecha. Buscamos el límite de las cartas escala 1 a 50.000, agregamos el texto, lo activamos y entonces en la ventana de la derecha
donde dice capas de información, ahí vamos a tener nuestra consulta. Así que nos vamos a Toluca y vemos que la carta es E14A38. Posteriormente nos vamos al portal de INEGI y en el buscador ponemos la clave de la carta, que es E14A38. Lo que va a arrojar en primera instancia son varios modelos digitales de elevación. Sin embargo, por ahora, esto no nos interesa el conjunto de datos vectoriales. Así que nos vamos a ir hasta abajo, vamos a buscar en la página 1, no se encuentran, en la página 2 tampoco se encuentran, nos vamos hasta la página 3, en donde vamos a encontrar el conjunto de datos vectoriales de información topográfica, escala 1:50.000, clave E14A38, que pertenece a Toluca. Esta es parte de la serie 3, que es de la edición 2014. Así que le vamos a dar clic y vamos a descargar en el icono que dice SHP. SHP, recuerden que es Shapefile. Pero primero es interesante siempre observar cuáles son sus metadatos. Es una carta topográfica de la colección de cartas topográficas de INEGI. La edición es del 2014, el formato es electrónico, puesto que tenemos un formato SHP, la escala 1:50.000, la clave E14A38, proyección UTM transversa de Mercator. Estas son las coordenadas máximas y mínimas en coordenadas geográficas y el datum ITRF 2008, época 2010. Así que descarguemos la información, vamos a guardarla y esperamos a que se descargue. Una vez que hemos descargado los datos, observamos una carpeta comprimida que tiene un "-s" al final. Esta es parte de la nomenclatura de INEGI que utiliza para organizar los datos espaciales que proporciona al usuario. Y esa "s" significa Shapefile, es decir, son datos vectoriales de tipo Shapefile. Así que lo vamos a descomprimir. Y esa carpeta le vamos a poner el nombre expresiones SQL Toluca. Dentro de ella vamos a tener nuestro conjunto de datos vectoriales, un diccionario de datos que contempla una descripción de todas las capas que maneja INEGI, los metadatos, que siempre es importante consultarlos, aunque previamente ya lo hicimos desde la página de INEGI. Así que conjunto de datos, vamos a ponerle data para poder identificarlo correctamente. Vamos a acceder a data y observamos que se encuentran ahí todas nuestras capas vectoriales en formato Shapefile. ¿Cómo podemos identificar cada una de estas capas? Bueno, es relativamente sencillo. Vamos a buscar, por ejemplo, de acueducto. Seleccionamos todas las capas que digan acueducto y esas van a representar una capa de este tema. Como ven, es un conjunto de ficheros. Dentro de ellos, los más relevantes son PRJ, DBF y SHP con SHX. Sin ellos no podría funcionar la capa correctamente. Pero es importante que si queremos transferirle a otra persona esa capa en particular, copiemos todos los ficheros y se los proporcionemos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una carpeta que diga estilos y otra que diga sin estilos. Listo. Ahora sí, ya tenemos en las dos carpetas nuestra información. Nos interesa la que dice estilo. Como vemos, ahí tenemos 9 capas. Entre ellas son camino, canal, carretera, corriente de agua,
curva de nivel, edificación y localidad. Como se puede observar, todas las capas vectoriales tienen una nomenclatura que siguen de acuerdo a los estándares de INEGI. Y esto es primero la temática de la capa, que en este caso por ejemplo es camino, después viene un 50 que representa la escala en la cual se está trabajando, que es escala 1 a 50.000, y después van a ver un guión bajo y una L, una A y una P. La L significa que es geometría puntual, la A significa que es geometría de área o polígono, sin embargo lo ponen como área para no confundirla con la que dice -P, que es de punto. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar fácilmente qué geometría tiene cada una de estas capas, así que tiene su sentido. Como ustedes van a observar, tenemos tanto en edificaciones como en localidades dos tipos de capas que son de tipo área y de tipo puntual. Esto es porque tienen diferentes representaciones en función del área que ocupan. Si tienen un área muy pequeña, entonces se representan de manera puntual, en escala 1 a 50.000, y ya pasando cierta área, ya se puede representar como polígono. Entonces, esa es la razón de ser tanto de estas 4 capas, que son edificación en área, edificación puntual, localidad en área y localidad puntual. El siguiente paso es cargar la información dentro de QGIS. Así que comenzamos esta parte. Recuerden que podemos cargar los datos espaciales de diferentes formas en el entorno de QGIS. Podemos hacerlo arrastrando la capa directamente del explorador de carpetas a la pantalla de QGIS, o podemos hacerlo desde QGIS. Entonces vamos a practicar un poco. Primero vamos a hacerlo con caminos y canales. Vamos a arrastrarlos desde el explorador de carpetas a la ventana de QGIS que se llama Layer. Lo que vamos a hacer es seleccionar el fichero SHP, arrastrarlo, y de esa manera ya tenemos cargada nuestra información. Ahora, la otra manera es hacerlo dentro del entorno de QGIS, en la parte que está en la esquina superior izquierda en Open Data Source Manager, y de ahí también lo podemos hacer de diferentes maneras. Nos vamos a Browser, buscamos nuestra información, en este caso yo lo tengo en escritorio. Busco la carpeta que se llama expresiones SQL, en data, estilos, ya no vamos a poner ni camino ni canal, sino carretera, simplemente le damos doble clic, o en corriente de agua lo arrastramos y lo ponemos dentro de QGIS. También lo podemos hacer desde vector, ya que son datos vectoriales. Nos vamos a los 3 puntos suspensivos donde dice Browser y buscamos la información. Sin embargo, en este explorador de carpetas es difícil trabajar cuando tenemos All Files en la parte inferior derecha. Así que yo siempre recomiendo que asignen el fichero que van a seleccionar, que en este caso es Esri Shapefile. Ya es más sencillo, entonces vamos a seleccionar curvas de nivel, edificaciones, por ejemplo, le damos Open, añadir, ahí ya está nuestra información y nos faltan otros dos. Vamos a hacerlo con localidades. Open. Ahora bien, ya tenemos toda nuestra información, son 9 capas, vamos a darle Extend para poder visualizarlo mejor. Y dentro de los parámetros generales se recomienda que los polígonos se pongan por debajo de todas las capas, simplemente los seleccionamos y los arrastramos, después las líneas y por arriba de ellas los puntos. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales hay excepciones. En este caso, tenemos que poner edificaciones por arriba de localidad. Observen que al arrastrar la información
se muestra una línea horizontal entre una capa y otra, en donde va a ir colocada la capa que estoy arrastrando. Esto es importante para poder ubicar en el lugar exacto nuestra información. Ahora, vamos a guardar nuestro proyecto. Nos vamos a expresiones SQL y aquí afuera de data le vamos a poner Toluca. Y save en el formato QGZ, que es ya el formato que utiliza por default las versiones de arriba de 3 de QGIS. Vamos a comenzar a organizar la información que se encuentra dentro de la ventana Layers, y para ello vamos a asistirnos de diferentes grupos. Si se fijan en la esquina superior derecha, en la ventana Layers, tenemos un menú horizontal y ahí en el segundo botón dice Add Group. Entonces ese lo vamos a activar y lo que hacemos es generar carpetas. Vamos a generar una organización adecuada y primero vamos a poner representación cartográfica. Yo les he comentado que al momento de generar capas no utilizan acentos, ni ñes, ni espacios. Sin embargo, en esta parte en particular únicamente es visualización. No afecta en ningún proceso al QGIS el hecho de que yo ponga este tipo de caracteres. Si ustedes se posicionan sobre alguna de las capas sin darle clic, van a ver que lo que se almacena es más bien la ruta donde se encuentra ubicada cada una de estas capas. Así que es un error también que nosotros movamos alguna de estas capas a otra carpeta, ya que pierde la ruta y vamos a tener problemas dentro de QGIS. Así que les recomiendo que desde un principio organicen correctamente su información primero en la carpeta donde van a estar almacenadas estas capas y posteriormente dentro de la ventana Layers en el proyecto de QGIS. Así que ya que tenemos representación cartográfica, ahí colocamos toda nuestra información. Podemos asistirnos del botón Shift y Control. Por ejemplo, yo le doy clic en localidad, le doy clic, dejo apretado Shift y le doy clic en la última capa, que es también localidad, y de esta manera ya logro seleccionar todas. Si yo quiero seleccionar algunas en particular, utilizo control. Por ejemplo, quiero seleccionar solo localidades y edificaciones, entonces dejo apretado control, localidad, edificación y localidad. De esta manera es muy fácil podernos manejar dentro de este entorno. Sin embargo, a mí me interesa utilizar Shift para seleccionar todas las capas, y ahora observen que cuando yo me coloco sobre un grupo se genera un recuadro en torno al grupo, y esto significa que ahí es donde se va a colocar la información. Si yo suelto en este momento las capas, entonces vemos que ya están dentro de este grupo. Aquí vamos a generar otros grupos. Lo puedo hacer dándole clic derecho sobre el grupo principal, le doy Add Group y ponemos convencional. Por otro lado, también agrego otro grupo que se llame expresiones SQL. Y entonces aquí es donde vamos a empezar a separar nuestras capas y se van a ir dando una idea de cuáles son la asignación de estilos de símbolos sencillos y cuáles requieren ya expresiones SQL. Por ejemplo, a mí me interesa seleccionar las dos edificaciones, las dos capas de edificaciones, también canal, corriente de agua y camino. Canal, corriente de agua y camino. Esto lo hice con control.
y lo pongo dentro de convencional. Y las que ya requieren un trabajo con expresión SQL es curva de nivel, localidad puntual y localidad área. También carreteras. Entonces ya tengo dos grupos. Dentro de convencional vamos a agregar otro grupo que se llama símbolo único. Otro más que se llama símbolo compuesto. Y por último, otro que se llama símbolo categorizado. Entonces, en el primero vamos a poner edificaciones en punto y área, en símbolo único. Ahí está. En símbolo compuesto vamos a poner canal. Y en categorizado vamos a poner corriente de agua y camino. Ahora, en expresiones SQL vamos a generar un grupo que se llama símbolo categorizado. Otro que se llame símbolo basado en reglas. Uno más que se llame símbolo por etiquetas. Aquí tuve un error. Vamos a corregirlo. Le doy botón derecho y le pongo rename group. Aquí es símbolo. Y uno más que se llame símbolo único y por etiquetas. Único y por etiquetas. Entonces, en símbolo categorizado va a ir curvas de nivel. En símbolo basado en reglas va a ir carretera. En símbolo por etiquetas va a ir localidad puntual. Y en símbolo único por etiquetas va a ir localidad. Vamos a guardar nuestro proyecto ya que hemos avanzado mucho y esto es importante. A veces son traicioneros los sistemas de información geográfica y de un momento a otro nos cierran el programa y ya no guardamos. Así que aprovecho este momento para darles un truco que es el autosaver. Este es un complemento que vamos a utilizar desde el menú principal en la pestaña Plugins. Nos vamos a Manager and Install Plugins. Le damos clic. Esperamos a que se cargue. Y en All le damos clic en Autosaver. Ahí está. Instalamos. Y ahí está nuestro complemento. Eso nos va a ayudar a que nosotros tengamos la certeza de que nuestro proyecto se va a estar guardando aproximadamente cada 10 minutos. Bueno, esto ustedes lo pueden configurar. Si nos vamos al menú principal nuevamente en la pestaña Plugins, nos vamos a Autosaver. Lo activamos. Aquí genera un back que es un archivo adicional al archivo del proyecto
En dado caso de que su proyecto se estropee, en el back ustedes van a poder rescatar este proyecto. Entonces, el autosaver marca que lo va a hacer cada 10 minutos. No les sugiero tampoco que lo hagan cada 5 o cada 1 minuto, porque lo que va a hacer es que va a demandar más recursos a la computadora y cada rato se va a estar guardando, y lo que va a ocurrir es que van a ir retrasando los procesos que realicen. Entonces cada 10 minutos es correcto. Es mejor perder un trabajo que hicimos en este intervalo de 10 minutos que un trabajo que hicimos durante todo el día. Entonces tampoco hay que exagerar. 10 minutos es correcto. Y aprovechamos a activar el autosave layer in edit mode. Este nos va a servir para algunos procesos que vamos a hacer dentro de expresiones SQL. Ya lo platicaremos más tarde. Entonces le damos OK y le damos guardar el proyecto. De esta manera ya estamos asegurados. Si se fijan, cuando nosotros nos vamos a la carpeta donde está almacenada nuestra información, ahí ya tenemos nuestro proyecto Toluca. Cuando lo tengan que abrir, simplemente le dan doble clic y ya van a poder acceder a él. Entonces, como se mencionaba en la introducción, vemos que nuestra información ahorita es un poco errática. La forma de comunicarla a través de estos datos espaciales, así como están con estos estilos, no es el correcto. Seguramente ustedes van a tener los estilos distintos a los míos, con diferentes colores. Esto es porque se seleccionan de manera aleatoria. Sin embargo, podemos observar dos capas principalmente a simple vista. Una es la topografía y otra es el área urbana. Aunque ya en más detalle podemos ver por ahí caminos, podemos ver también corrientes de agua. Sin embargo, pues no lo vamos a dejar así, evidentemente. Ahora lo que vamos a hacer es corregir los nombres de las capas. Vemos que estos nombres son los que se conserva directamente de la capa que está almacenada, como se muestra en pantalla, en la ruta de edificaciones. Entonces yo aquí lo voy a cambiar dándole clic derecho, rename, y le pongo edificación con mayúscula, con acento en la O. Le quito el 50, ya sabemos que es escala 1/50,000, y entre paréntesis ponemos la geometría, que es punto, punto. Hacemos lo mismo con edificación. Hacemos lo mismo con edificación área. Aquí copio el mismo nombre, ya nada más le cambio área. Canal. Y quizá surja la pregunta, bueno, aquí ya le estoy cambiando el nombre a la capa. ¿Eso quiere decir que también estoy cambiándole el nombre al archivo o al fichero? No. Si ustedes se posicionan sobre las capas que ya le hemos cambiado el nombre, observamos que el fichero se sigue llamando igual. Esto simplemente es visualización dentro del QGIS y tiene un sentido de ser. Esta forma de organizar la información la va a adquirir directamente el QGIS al momento de hacer nuestros mapas de salida e insertar, por ejemplo, la simbología. Cuando insertemos la simbología en un mapa de salida, se va a insertar con esta organización, lo cual ya nos va a evitar el problema de volver a organizar las capas. Así que yo les recomiendo que le pongan empeño a la organización dentro de Layers en esta ventana. Vamos a continuar el proceso. Corriente de agua es corriente de AG es corriente de agua y es lineal.
Listo, hemos concluido. Como observan, es consistente la geometría, el nombre de la geometría con la representación que tiene al principio de cada una de las capas. Esto también de manera visual nos ayuda a identificar cuál es su geometría. Vamos a guardar el proyecto y hasta aquí termina este video. Continúa con el siguiente.